Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora Claudia. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Doctora Claudia, bienvenida. Nos alegra saludarla en nombre del Colegio Nacional de Bacteriología. Agradecer de verdad pues su tiempo porque sabemos que es una persona muy ocupada. Bueno, Muchas gracias. usted nos dirá cuando esté lista, que ya tenemos aquí 55 personas conectadas en este espacio el día de hoy. Edilka Jiménez es mi nombre y bueno, un gusto estar con usted el día de hoy. Vale, muchísimas gracias, muy amables. Gracias por la invitación y bueno, estoy aquí para colaborarles. Vamos a ver si Perdón, puedo desde acá. alguien dice que no se escucha. ¿Nos están escuchando bien todos? Muy buenas tardes. Sí, debe ser que tienen algún problema con el audio de ellos todos. Okay. Porque tengo otro dispositivo conectado acá y se escucha perfecto. Sí, todos se escuchan bien. Ahí me oyen bien. Conecta. Sí, no, como tiene otro dispositivo conectado, tiene que cerrar el otro micrófono porque hace retorno. ¿Ya ahí está bien? Ahí sí está bien, perfecto. Ok. Ángela, tú nos avisas cuando empieces a hacer la transmisión por YouTube. Doctora, la transmisión no se va a realizar el día de hoy. Andrés va a realizar el proceso de la grabación Descarga. de descarga Ok. para poderlo subir a partir de mañana en horas de la mañana para que las demás personas puedan verlo. Ok, bueno. Bueno, entonces, sin más preámbulos, para cumplir con los tiempos, en nombre del Colegio Nacional de Bacteriología, de su junta directiva, de su presidenta, la doctora Marlene Vélez de la Vega, damos la más cordial bienvenida a este espacio que hemos denominado en nuestra estrategia de la Comisión Educativa CNB Educa. CNB Educa es una estrategia desde las regiones. Estamos rescatando esos talentos que existen en nuestras regiones y lo hemos tocado con algunos temas en especial. El día de hoy le corresponde al Colegio de Bacteriólogos de Santander y tenemos aquí a su presidenta, la doctora Gloria Elsie Valencia, a quien le cedo este espacio para que ella haga la presentación de nuestro ponente de hoy. Bienvenida, doctora Gloria Elsie, bienvenida, doctora Claudia Victoria Leal. Muchísimas Muchas gracias, gracias. doctora Edilka. Agradeciendo a todos los participantes de este webinar. Es para nosotros una gran alegría poder participar en la estrategia educativa del Colegio Nacional de Bacteriólogos y tenemos el honor de presentar a la doctora Claudia Victoria Leal Torres, médica magíster en Ciencias Básicas, con énfasis en microbiología, magíster en VIH, especialista en epidemiología y docencia universitaria. Ella trabajó como docente en la Universidad Industrial de Santander y actualmente se desempeña como médico epidemióloga y referente de seguridad del paciente de la Clínica Bucaramanga, la ciudad de Bucaramanga. Entonces, es para nosotros un honor que la doctora nos acompañe y pueda participar. Doctora, todo suyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. ¿Sí me están oyendo bien? Perfecto, doctora. Sí, señora, perfecto. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, perfecto, se ve. Okay. Bueno, muy buenas noches para todos. Pues es un placer estar aquí hoy acompañándolos en el Colegio de Bacteriólogos, pues con esta charla. La verdad es como un recorderis de la parte epidemiológica y mirar como las cosas nuevas hacia donde tiende ahora la parte de la epidemiología en la microbiología. Bueno,
Para iniciar, vamos a dar unos hechos iniciales, ¿cierto? Como para poder entrar en materia. La estadística, recordemos que es una rama de las matemáticas que se ocupa principalmente de la obtención de un conjunto de datos con el fin de dar explicaciones y predicciones sobre fenómenos observados. Entonces, ¿qué es lo que buscamos con ello? Recolectar, describir, organizar e interpretar datos y luego dar la información precisa para que podamos, pues, usarla en diferentes ámbitos. Normalmente lo que buscamos es interpretar hechos, tomar decisiones e inferir en la población. ¿Esto por qué se vuelve tan importante en este momento? Resulta que al final pues lo vamos a ver en más detalle, pero para que se vayan haciendo a la idea de lo que se viene desde el punto de vista estadístico en el laboratorio, que es a partir de la generación del PROA, que es el plan de regulación obligatoria de manejo antimicrobiano. Y obviamente desde el laboratorio, desde la parte del laboratorio clínico, las implicaciones que esto tiene. Entonces, les voy a dar como un recorderis de toda esta parte estadística para luego entrar como y mirar hacia dónde vamos en la parte pues de la estadística a nivel de país. Bueno, normalmente, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de información, ¿cierto? Que tenemos en los diferentes sistemas, en las diferentes clínicas, a veces también en laboratorios, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también en los diferentes laboratorios. Y vamos a tener una cantidad de información que a veces no sabemos qué hacer con toda esa información. Entonces, lo importante es saber que hay que obtener podemos hacer muchas cosas con todos esos datos y en un momento dado podemos también mostrar esos datos que nos pueden servir a toda la comunidad. Entonces, inicialmente lo que tenemos que hacer es tener una obtención de datos, ¿cierto? Y para ello, pues tenemos que establecer nuestras poblaciones, nuestras muestras y de ahí catalogar los individuos. De esa obtención de datos nosotros podemos tener diferentes tipos de variables. Entonces, esas variables estadísticas las vamos a clasificar en cuantitativas y cualitativas. Y las cuantitativas las vamos a clasificar como discretas y continuas. Una vez tenemos todos estos datos, vamos a hacer lo que es la tabulación de los datos. Y entonces nosotros podemos hacer tabulación de datos aislados, pero también podemos hacer tabulaciones con agrupamiento de datos. Esto lo podemos hacer con intervalos de clase, con marcas de clase y finalmente tener una serie de frecuencias. Eso con el fin de tener ya sea frecuencias absolutas, relativas o porcentajes. Generalmente en la parte del laboratorio lo que se está manejando en este momento está más enfocado a la parte de lo que son los porcentajes, pero se van a dar cuenta que nosotros tenemos una cantidad de datos en un momento dado que nos van a permitir sacar una serie de estadísticas, de porcentajes y por lo tanto también de valores que van a influir en lo que esperan de nosotros en los diferentes laboratorios. Posterior a tener estas cosas, nosotros podemos hacer la presentación de los datos. Entonces, la presentación de los datos lo podemos hacer en tablas, ¿cierto? Pero también podemos hacer diagramas y esas diagramas pueden ser diagramas de barras, histogramas, polígonos de frecuencia o diagramas de sectores. Casi que todas estas pueden ser utilizadas desde los datos que en un momento dado podemos tener en el laboratorio. Por ejemplo, en el caso de los polígonos de frecuencias, generalmente nos sirven para identificar los microorganismos que son sensibles o resistentes a un antimicrobiano y poder identificar de acuerdo a diferentes antimicrobianos cómo es la frecuencia en que se dé esa resistencia o esa sensibilidad. Podemos hacer diagramas de sectores principalmente, por ejemplo, estableciendo el sexo de los pacientes. Entonces podemos decir el 50% o el 40% es población femenina, el 60% es una población masculina. Miremos entonces cada una de las definiciones básicas.
La población, entonces recordemos que la población es el conjunto sobre el que estamos interesados, van a ser las personas, animales u objetos. En este caso, para nosotros, pues podría ser el grupo poblacional, pueden ser los mismos microorganismos que tenemos en nuestro laboratorio. La muestra entonces son los subconjuntos de la población que va a ser representativa y que vamos a hacer para las observaciones y mediciones. Esto generalmente cuando queremos hacer estudios en que queremos tomar una población y analizarla, ¿cierto? Pero nosotros también podemos tener un universo completo dentro de los microorganismos que manejamos en el laboratorio y sacar unas muestras en las que vamos a determinar, por ejemplo, cuál va a ser la resistencia de uno u otro microorganismo. Hablábamos, les decía al principio lo que es la parte de los datos. Entonces, los datos también es cada uno de los valores obtenidos después de realizar el estudio estadístico. Y esos datos yo los puedo tener como univariantes, bivariantes o multivariantes. Entonces, los univariantes son aquellos que me recogen una información sobre una determinada característica. Es decir, masculino, femenino, bueno, masculino, femenino sería bivariante, perdón. Univariante es una sola característica, ¿sí? El bivariante ya me recogen dos características, entonces lo que les decía, masculino o femenino. Y los multivariantes son aquellas en las que yo tengo varios datos y voy a poder analizarlos. Entonces ya vamos a ver algunos ejemplos de ellos. Esas variables vamos a encontrar que son una determinada característica observable dentro de la población. Entonces, puede ser el número de hijos, la estatura, el peso, el color, la profesión. En nuestro caso, lo vamos a enfocar en el laboratorio, entonces podemos tener el número de microorganismos, la estadística por sexo, por edad, por grupos etarios, para mirar también en el caso de las resistencias o la presencia de ciertos genes, ¿cierto?, que le establecen a los microorganismos, el hecho de que sea BLE o KPC o AMC, el hecho de que un microorganismo sea también, que yo lo pueda clasificar y pueda decir, este microorganismo tiene una sensibilidad, por decir algo, un estafilococo aureus que tenga una sensibilidad a oxacilina, a vancomicina, a tigeciclina, o aquel que no es sensible a ese tipo de antibióticos. Entonces, vamos a mirar de acuerdo a las variables. Decíamos que algunas pueden ser cuantitativas y otras pueden ser cualitativas. Entonces, las cuantitativas, como su nombre lo expresa, son las que nos dan en números o cantidades. Y las cualitativas son las que me dan una cualidad. Entonces, vamos a ver que en el caso de las cuantitativas, son aquellas como la edad, el peso, el color de los ojos, el sexo, la religión, la edad, el peso, la presión, ¿cierto? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que que una variable, Entonces, vamos a clasificar estas definiciones que tenemos aquí en cuáles serían cuantitativas y cuáles cualitativas. Recordemos que las cualitativas pueden ser discretas o continuas y las cualitativas pueden ser nominales, ordinales o binarias. Dentro de esas cuantitativas, entonces, vamos a escribir que las que toman valores enteros, pues van a ser las discretas. Las continuas nos toman valores intermedios. Entonces, por ejemplo, una de las variables cuantitativas discretas es la edad. Una variable cuantitativa continua es el peso, la talla, ¿cierto? En el caso de los pacientes. Pero a nosotros en este momento nos interesa mirar, por ejemplo, lo que es, se los estoy colocando aquí de una vez todos, pero, por ejemplo, los microorganismos, el microorganismo, ¿cierto? Como tal, como es un número entero, pero es una cualidad, lo podríamos clasificar dentro de la cualitativa y podríamos dejarlo como un nominal. En cambio, por ejemplo, si queremos expresar el sexo de los pacientes que están llegando a nuestro laboratorio, ¿cierto? Sería una variable cualitativa binaria que tiene solo dos categorías, ¿sí? Entonces, ¿qué es el sexo? Pero yo puedo tener también
puedo hacer una serie también de componentes que puedo en un momento dado evaluar en mi laboratorio, y es mirar, por ejemplo, el grado de satisfacción con el que asiste la población que viene a mi laboratorio, ¿cierto? Y entonces esos valores los puedo ordenar de acuerdo a esta clasificación como una variable cualitativa de tipo ordinal. Ya aquellas que son que no se pueden ordenar, como es el caso de la religión, el color de los ojos, pues entran en lo que son las variables cualitativas nominales, ¿cierto? Que son las que no podemos darle como un valor o una categoría, sino que simplemente no las podemos ordenar. En el caso de las variables cuantitativas continuas, entonces les decía que son aquellas que tienen valores intermedios, y cuando las vemos, por ejemplo, en el laboratorio, cuando tenemos valores en los que, por ejemplo, podemos tener las mix de los diferentes antibiogramas, entonces podemos colocarla como una variable cuantitativa continua y que hace parte, pues, de ese grupo. Bueno, los otros conceptos que debemos tener cuando vamos a mirar la parte, pues, de la epidemiología es lo que es la media, el promedio, la mediana, la moda. Entonces, teniendo ya nosotros esa cantidad de variables que en un momento dado, ya ahorita les voy a mostrar más adelante un ejemplo desde el punto de vista en el laboratorio, cómo los vamos agrupando. Vamos a ver que en el caso de todas esas variables, entonces yo puedo mirarlas, ¿cierto? Que generalmente les decía que uno lo que más utiliza es el promedio, pero en algunos casos podemos usar o buscar lo que es la mediana o la moda, ¿cierto? Sobre todo cuando queremos hacer estudios de investigación y queremos empezar a mostrar, pues, cómo es el comportamiento en nuestra institución. Entonces, en la media es el conjunto de números que en algunas ocasiones simplemente es llamado el promedio, ¿cierto? Y es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. La mediana es una medida de posición que divide la serie de los valores en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, yo tengo una gran cantidad de datos, pero los tengo agrupados de mayor a menor. El que me den toda la mitad, pues hace parte de esa mediana. Y la moda es la variable que más se repite en un momento dado. ¿Qué otras definiciones debemos tener claras? Lo que es el rango. El rango es el límite dentro del cual están comprendidos todos los valores de la serie de datos. La clase o intervalo de clases, que son divisiones o categorías en las cuales se agrupan un conjunto de datos ordenados con características comunes. Por ejemplo, yo puedo decir que yo tengo un rango que pueden ser las edades, ¿cierto? Pero además esas edades yo puedo clasificarlas en un intervalo, es decir, yo puedo decir de 0 a 5 años son los menores, de 5 a 12 años son los niños, de 12 a 18 son los adolescentes, de 18 a 28 es el adulto joven, de 28 a 60 es el adulto, y mayores de 60 es el rango de la vejez. Entonces, fíjense que yo lo puedo colocar como rangos o lo puedo también colocar en ese momento también como intervalos. La amplitud. Entonces, la amplitud o longitud de una clase es el número de valores o variables que concurren a una clase determinada. Entonces, puedo decir que, como les acabo de dar el ejemplo, de 0 a 5 años, ¿cierto? Entonces, la amplitud va a ser ese rango de 5 años, pero fíjense que si hablo de los niños de 5 a 12 años, esa amplitud es un poco mayor. La frecuencia es el número total de valores de las variables que presentan en una clase determinada. Entonces, yo puedo decir que dentro de los niños que están menores de 5 años, esa frecuencia es de 5 niños, ¿cierto? Pero resulta que de 18 a 29 tengo, en ese adulto joven puedo tener 50 datos, pero de 29 a 60 voy a tener un margen mucho más amplio, entonces ahí voy a tener de pronto una mayor cantidad de datos.
La frecuencia relativa nos informa acerca de la proporción o el peso que tiene algún valor en la muestra. La frecuencia relativa nos va a permitir hacer comparaciones entre muestras de tamaños diferentes. Entonces, en esa frecuencia relativa, simplemente le damos, vamos a hacer la comparación y vamos a determinar cuántas veces está ese valor de la frecuencia dentro de nuestros datos. Y la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite el suceso y se comporta en algunos casos igual que la frecuencia. Bueno, esto es simplemente para recordarles cómo se puede hacer la representación de datos. Generalmente las barras las utilizamos para lo que son las variables cualitativas o discretas, los histogramas principalmente para las variables continuas, los polígonos de frecuencias para las variables cuantitativas y la barra sectorial nos puede ayudar para lo que son principalmente, pues puede ser para las variables cuantitativas que están relacionadas principalmente con la binaria, ¿cierto? Cuantitativas binaria, podemos utilizar esa gráfica que es la que hace referencia a la parte sectorial. O en el caso de los microorganismos, cuando queremos identificar, por ejemplo, las diferentes sensibilidad de un microorganismo a una cantidad de antibióticos, podemos hacerlo por histogramas o podemos hacerlos también por la parte de sectores. Bueno, ¿qué tenemos o qué necesitamos para hacer la parte del análisis del estudio? Entonces, obviamente necesitamos tener una base de datos, ¿cierto? ¿De dónde vamos a sacar la información? ¿Dónde vamos a tener la información? Entonces, fíjense que los equipos que tienen ahora a nivel del laboratorio, generalmente les dan ya, ustedes pueden extraer toda la información, ¿cierto? Entonces, sobre todo en la parte clínica, cuando hacen la remisión, pues, a los datos a secretarías de salud, generalmente tienen que tener un programa que es el HUNET, y de ahí pueden sacar una gran cantidad de información que puede ser muy valiosa para ustedes en el laboratorio. El análisis del estudio nos permite medir esos resultados que se van dando en relación a los objetivos planteados para tomar decisiones y acciones correctivas. Entonces, el hecho de nosotros tener clara la epidemiología que tenemos en nuestra institución, ya sea una institución de salud, ya sea una institución de investigación, ya sea una industria, pues nos va a permitir en un momento dado decir, oiga, no, por aquí no es donde vamos, donde tenemos que hacer estos análisis. Nos están mostrando que la microbiota que se está presentando puede ser manejada de esta u otra forma, o por ejemplo, a nivel de la parte clínica, yo puedo decir, esta microbiota que tengo acá en mi institución me va a permitir determinar cuál es el mejor antibiótico con el que yo puedo empezar un tratamiento empírico, ¿cierto? Antes de que me llegue el resultado, por ejemplo, de un cultivo. Entonces, es importante en estos momentos, con toda esa información que nosotros tenemos, con todo lo que tenemos desde la parte del laboratorio, podemos en un momento dado empezar a hacer análisis de estos datos que van a permitir generar conclusiones en las diferentes instituciones. Entonces, lo que les decía, ¿qué es lo primero? El monitoreo, ¿cierto? Tenemos que estar valorando los datos antes, durante y después de los diferentes procesos, y esto prácticamente que nos va a estar evaluando el programa. Esto tiene que ser algo dinámico. El laboratorio clínico es el referente en un momento dado también de las instituciones y es de donde sale la información para generar una cantidad de disposiciones y que se genere una cantidad de actividades a veces en las instituciones. Entonces es claro que nosotros tenemos que estar haciendo esos monitoreos antes, durante y después de cada actividad. Puede ser programarnos a nivel mensual, a nivel bimensual. Generalmente las secretarías de salud en nuestro país piden las informaciones de tipo mensual. Entonces yo puedo ir, a medida que van pasando los meses, ir sacando la información e irla analizando e ir determinando las diferentes respuestas que puedo generar.
La evaluación, entonces, es una evaluación que es cualitativa o cuantitativa, ¿cierto? Y las conclusiones, la idea es recoger los resultados obtenidos, los errores detectados y las causas, y obviamente generar las alternativas de mejora. Esto con el fin de que definitivamente podamos cada día estar mejorando en cada uno de los sitios. Hay otra cosa importante que a veces nos puede ayudar en el laboratorio, y es el hecho de generar las encuestas y cuando vamos a hacer un trabajo de investigación, ¿cierto? Entonces, una encuesta también es una técnica, una estrategia entendida como un conjunto de procesos necesarios para obtener información de una población o una muestra representativa mediante las entrevistas. Fíjense cuántas veces no llegamos al laboratorio antes de sangrar un paciente, ¿cierto? Y le preguntamos una cantidad de cosas y de datos, y que en últimas es una encuesta que estamos llenando. Muchas veces, por ejemplo, para el paciente donante de sangre, fíjense que todas esas encuestas en un momento dado se les puede hacer un manejo especial y por lo tanto, pues van a permitirnos también obtener una serie de datos que nos van a permitir darle un mejor manejo, ¿no? La información generalmente se recoge de forma estructurada, formulando las mismas preguntas en el mismo orden a cada uno de los encuestados. ¿Cuál es el problema de las encuestas? Que a nadie le gustan, pero son necesarias. ¿Para qué sirven entonces estas encuestas? Nos permiten recolectar datos sobre actitudes, creencias y opiniones de los individuos, ¿cierto? Entonces vamos a medir preferencias, vamos a conocer niveles educativos, vamos a mirar estados de salud, vamos a mirar las edades. En algunos casos permite predecir las elecciones políticas, ya que estamos en momentos coyunturales, ¿cierto? A nivel de país. Entonces, eso también nos sirve en las encuestas para determinar tasas como un método eficaz de seguimiento también de variables y para evaluar estadísticas. ¿Qué ventajas y qué desventajas tienen las encuestas? Entonces, vamos a encontrar que las ventajas es que podemos tener un acceso muy grande a poblaciones, son respuestas fáciles de codificar y clasificar, y generalmente las preguntas cerradas generan datos cuantitativos. ¿Qué desventajas tenemos? Si la tasa de respuesta es baja, el resultado puede no ser significativo estadísticamente, y las preguntas abiertas generalmente demandan un mayor esfuerzo de análisis. Entonces, por eso es importante cuando vamos a diseñar una encuesta, tratar de que sea con puntos muy cerrados, preguntas muy cerradas, para que sea mucho más fácil en el análisis de estos variables, ¿no? Las fases básicas entonces en la elaboración de la encuesta. Lo primero que tenemos que hacer es definir el objeto de la encuesta, hacer la formulación del cuestionario, hacer el trabajo de campo y obtener los resultados, y finalmente hacer el análisis y por lo tanto dar una serie de respuesta a ese objetivo que nos planteamos desde el inicio. Entonces, miren que es bien importante también, hay mucha información que tenemos en los laboratorios, no solamente desde el punto de vista de tener los cultivos, ¿cierto? Desde la base de datos que tenemos con el HUNET, sino también las encuestas que hacemos en los laboratorios, que muchas veces esa información se pierde y que es una información valiosísima para toda la población. Entonces, definir el objetivo es desmenuzar el problema, ¿cierto? La formulación del cuestionario es fundamental en el desarrollo de la investigación, porque de eso depende que nuestro análisis posterior sea el adecuado. El trabajo de campo, que es recoger todos esos datos, y la obtención de resultados. Una vez obtenidos, ¿cierto? Hay que procesarlos, codificarlos, tabularlos y presentarlos para los informes anteriores. Cuando generamos una encuesta, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, deben formularse con un lenguaje claro y sencillo, facilitar la memoria, ¿cierto?, del pasado más cercano, no redactar preguntas en forma negativa, evitar la realización de cálculos,
emplear un orden lógico en las preguntas y ojalá el cuestionario no sea muy largo. Esto con el fin de que para la persona que está llenando la encuesta sea algo rápido, ágil y que también para nosotros cuando vamos a hacer los análisis, pues sea mucho más fácil y más práctico. Bueno. ¿Qué tipos de preguntas entonces podemos encontrar? Vamos a encontrar preguntas abiertas, preguntas cerradas y preguntas semicerradas o semiabiertas. Les decía que las mejores son generalmente las cerradas o las que nos dan una serie de ítems en los que yo puedo marcar, ¿cierto? Generalmente las preguntas abiertas pueden responderse en cualquier sentido de acuerdo a la idea del que está respondiendo y obviamente luego para nosotros el análisis va a ser mucho más difícil. Y la semicerrada o semiabierta contienen una serie de posibles respuestas previamente establecidas y una respuesta abierta tipo otros para incorporar respuestas generalmente de opinión. Esta opción de la semicerrada o semiabierta también es una buena opción, sobre todo cuando queremos que de pronto nos den otra opinión, ¿cierto? Pero lo que les digo, cuando hay preguntas abiertas es más difícil luego para el análisis. Los tipos de encuestas generalmente son persona a persona, pueden haber encuestas telefónicas por correspondencia, vía internet, o pues las que hacemos normalmente, ¿cierto? Que es la persona a persona. Bueno. Hasta acá era como el abrebocas, ¿cierto? De lo que es, pues, los datos generales de lo que vemos en epidemiología. Obviamente no voy a ahondar en todo esto porque ustedes saben que esto es prácticamente el módulo de una especialización, de una maestría, hasta de un doctorado, pero sí era como para que recordaran que hay muchas cosas en el laboratorio que nosotros podemos hacer. Les voy a mostrar ahora algunos de los datos que nosotros tenemos recopilados en el laboratorio de la clínica y que de pronto a ustedes les van a servir también. ¿Para qué? Para cuando empiecen a hacer la base de datos de su institución, que yo creo que muchos de ustedes la tienen, pero que les va a permitir también poder en un momento dado hacer análisis de todo esto. Entonces, yo normalmente, ¿qué tengo? La fecha de toma de la muestra, ¿cierto? El nombre del paciente con su cédula, el número de muestras, si es 1, 2, 3. La fecha de nacimiento generalmente es para poder establecer la edad, ¿cierto? El género. ¿Esto de qué me sirve? Para yo poder identificar si esa fecha de nacimiento, si la edad, el rango etario de pronto me está permitiendo ver que un microorganismo es mucho más de pronto resistente en ciertos grupos etarios que en otros. El género, obviamente, para determinar si hay mayor frecuencia de un microorganismo en el género masculino o femenino, o eso también me ayuda a determinar qué tipo de pacientes son los que me están llegando en un momento dado también a mi clínica. La muestra, entonces, la muestra es el tipo de muestra que yo estoy utilizando. Entonces, por ejemplo, puede ser un urocultivo, un hemocultivo, puede ser una muestra de secreción, ¿cierto? Entonces, ese es el tipo de muestra. El servicio hace referencia a qué servicio corresponde la muestra que me está llegando. Entonces, yo necesito saber si la muestra viene de urgencia, si viene de la consulta externa, si es un paciente que está hospitalizado, que está en la UCI, ¿cierto? Porque eso me hace también poder identificar los gérmenes más resistentes, si es que me están llegando de la calle, si es algo que yo tengo hospitalizado. Y aquí más adelante les voy a mostrar cuando hable la clasificación del reporte, si es extrainstitucional o no. Pero sigamos acá. El germen entonces es cada uno de los gérmenes que ustedes conocen, ¿cierto? El estafilococo, la klebsiella, la pseudomonas, obviamente con su nombre y apellido, ¿cierto? Sí, para eso nos permite identificar cuántos microorganismos tengo yo en el periodo que estoy analizando. Si generalmente me voy a determinar si es una Klebsiella pneumoniae la que tengo en mayor proporción, si es la que de pronto me está generando mayor cantidad de blés, o si es una pseudomonas probablemente KPC, o si lo que tengo es
un enterococos. Entonces, yo determino qué germen es, ¿cierto? Si el germen es BLE o es KPC, además, si es APB, qué me pasa en el EPTA. Este otro es como para si hay alguna otra cosa que de pronto me aparezca, ¿cierto? Colocamos también lo de la sensibilidad a la ceftazidima, a los carbapénicos, a las cefalosporinas. El LSP ya no lo estamos utilizando tanto, pero sí estas anteriores, sobre todo para poder identificar también que puede ser que tenga una resistencia a un carbapénico, pero puede que no sea totalmente una KPC, o al contrario, la estoy clasificando como una KPC, pero solamente me está dando resistencia a la ceftazidima, entonces tengo que reevaluar comparando con estos dos indicadores. Entonces, en la clasificación del reporte, ¿yo qué voy a colocar? Puede ser que el paciente llegó de la calle, ¿cierto? Con una infección urinaria, entonces aquí en la muestra va a tener que es urinaria, me llegó a la consulta externa o me llegó a urgencias, es la primera vez que me llega el paciente y entonces yo coloco ya analizándolo con la parte de epidemiología de la clínica, entonces yo me siento como microbiólogo y voy a determinar y voy a decir, ah, no, este paciente no tenía ninguna infección previa, es una extrainstitucional. O no, es una intrainstitucional porque el paciente está en UCI, lleva 5 días, 10 días ya hospitalizado, había llegado limpio y tiene un germen nuevo, ¿cierto? O no, es una contaminación o es una colonización. Entonces, dependiendo también de lo que encuentro en cada uno de los de los hallazgos pues de ese paciente, ¿cierto? Empiezo a hacer los análisis. Voy a decir qué tipo de infección es, entonces si es una infección urinaria, si es una bacteremia, si es una infección bronquial, si es una neumonía, dependiendo pues del tipo de muestra que me han determinado. Y aquí en la observación, normalmente, nosotros ¿qué hacemos? Colocamos una serie de datos del paciente, entonces decimos, por decir algo, es un paciente de 50 años que llega por primera vez, que con una infección urinaria activa, ¿cierto? Y entonces con eso yo también le puedo mostrar a los entes reguladores, decirles, no, mire, yo estoy clasificando el reporte que es extrainstitucional porque el paciente apenas me llega por primera vez, nunca ha recibido antibiótico y está haciendo una infección es una primoinfección. Bueno, las EPS, porque obviamente es más fácil para clasificar también y mostrarles a las EPS, decirles, oiga, mire, sus pupilos o todos sus pacientes, ¿cierto? Están presentando una cantidad de infecciones de tipo urinario, no le están haciendo buen seguimiento de pronto en la parte de la consulta externa porque ya me están llegando a urgencias, hospitalización, o no, mire, es que los pacientes que ustedes nos están enviando todos tienen una cantidad de cálculos, entonces empiecen también a hacer actividades en que mejoren esa parte, qué está pasando con la nutrición de esos pacientes, por qué nos están llegando con esa cantidad de patologías. Y el sitio de remisión para nosotros también es importante porque nos dice la parte epidemiológica de donde venga el paciente, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo el paciente que ya me viene hospitalizado de otra institución y que yo voy a tener una muestra, por ejemplo, de una bacteremia con una pseudomona, ¿cierto? Que la voy a clasificar acá y que probablemente es BLE KPC y que me venga de cualquier otra institución del país a decir que es de nuevo, ¿cierto? Porque, o que fue un germen que se adquirió en mi institución. Entonces, por eso es importante también el sitio de remisión, porque en un momento dado yo también puedo determinar desde dónde me están llegando los pacientes que vienen más infectados y que eso también va a contribuir a que posiblemente tengamos que usar antibióticos de mucho más espectro o menos espectro. Esto es como para contarles, cómo podemos entonces clasificar las infecciones, sobre todo para determinar si hay eventos adversos en nuestras instituciones. Entonces, por ejemplo, a partir de un tipo de infección, yo cogí esta tabla de un mes, puede ser el mes pasado, el mes anterior, y miramos qué había, ¿cierto?, en cada una de las infecciones. Entonces encontramos que pudimos clasificarlas en urinarias, bronquiales, bacteremias, piel y tejidos blandos, abdominal, cerebral, genital, infecciones de sitio operatorio, neumonías y las totalizamos. ¿Qué hacemos acá? Entonces determinamos
que tuvimos 133 infecciones en el periodo, de las cuales 99 fueron extrainstitucionales. ¿Y eso cómo lo hicimos? Usando esta tablita de acá, en la cual analizamos cada uno de los pacientes. O sea, estos 133 pacientes son analizados mes a mes para determinar cuántos pacientes realmente corresponden a esos pacientes extrainstitucionales, cuáles realmente son complicaciones y cuáles terminan siendo eventos adversos. Estos eventos adversos generalmente pueden estar relacionados con infecciones urinarias, por ejemplo, de pacientes que son llevados a cirugía, que se les coloca un catéter, ¿cierto? Y que, o que se les coloca una sonda en cirugía o en urgencias o demás, y que de pronto el paciente empieza a presentar sintomatología urinaria dentro de nuestra institución. Entonces, como es un paciente que de pronto no teníamos datos previos, pues nos toca clasificarla como si fuera un evento de nosotros, ¿cierto? O definitivamente cuando corroboramos que el paciente llegó totalmente limpio porque tiene un urocultivo anterior en que no tenía ningún evento, o que no tenía ninguna infección, perdón, y obviamente durante la estancia hospitalaria un paciente, por ejemplo, de UCI puede desarrollar una infección urinaria. Entonces, con esto podemos nosotros clasificar qué tipos de eventos estamos teniendo y qué mejoras vamos a hacerle a esos eventos. En el caso, por ejemplo, de los análisis por cada uno de los microorganismos, entonces tenemos, por ejemplo, que de Klebsiella tuvimos 7 aislamientos en la UCI, ¿cierto? Y podemos determinar de esas 7 Klebsielas cómo fue el comportamiento para cada uno de los antibióticos. Entonces podemos definitivamente decir que por ejemplo, esta Klebsiella, ¿cierto? Tiene una alta resistencia a AMC, que tiene resistencia a BLES y que ya está teniendo resistencia a carbapénicos porque tiene una resistencia por encima del 50%. Entonces, si ustedes ven, van a encontrar que es este tipo de Klebsielas que están llegando a la UCI, muy seguramente toca darles manejos muy, ¿cómo se llama eso? Muy específicos, ¿cierto? Para poder determinar, pues poderlas erradicar, porque muy seguramente ya no vamos a poder usar ni cefalosporinas, ni obviamente ni ampicilina. Fíjense que ya tiene una resistencia al 50% a la amicacina. Luego nos quedan medicamentos de última generación, nos toca mirar las cefalosporinas de quinta generación, como es la ceftazidima bivactán, el ceftolozano tazobactán, ¿cierto? Obviamente con kits especiales para determinar también la resistencia y poder dar los diferentes manejos. Entonces, fíjense lo importante que es uno poder tener la cantidad de datos desde el laboratorio y poderles hacer los análisis adecuados para poder mostrar los diferentes datos de nuestras casuísticas. Lo que les decía al principio, resulta que el año pasado, a nivel de diciembre, salió la resolución 2471 del 2002, que nos habla del formato de implementación del PROA. ¿Qué es eso? Es el plan de optimización de antimicrobianos. Y en esta resolución, ¿qué nos dice? Nos dice que es por medio de la cual se adoptan los lineamientos para los programas de prevención, vigilancia y control de las infecciones asociadas a la atención en salud, y de la optimización del uso de antimicrobianos PROA, y se dictan las disposiciones de su implementación. Entonces, ¿qué pasa con esto? Resulta que ahora desde el laboratorio vamos a tener que dar toda esta información que les acabo de decir, va a tener que ser implementada casi que en todos los laboratorios para poder sacar las estadísticas de lo que ocurre pues a nivel de la resistencia y poder optimizar el manejo antimicrobiano. Entonces, por eso es importante conocer esta resolución que sacó el ministerio el año pasado, y dentro de las cosas que nos dice el PROA para el laboratorio en la capacidad tecnológica, dice: debemos tener equipos de laboratorio microbiológico para la identificación de microorganismos y perfil de susceptibilidad.
Debemos hacer test rápidos para la identificación de microorganismos. Debemos tener equipos y reactivos para pruebas especiales de laboratorio, como son la proteína C reactiva, la procalcitonina, y los equipos y reactivos para medición de niveles de antimicrobianos, como son la vancomicina y los aminoglucósidos. Entonces, este ítem nos da una serie también de puntaje y con eso podemos ayudarnos en la evaluación del PROA, pero esta es la parte que hace parte del laboratorio. Entonces, ¿qué dice también esa resolución? El bacteriólogo profesional en microbiología es quien realizará la identificación en el laboratorio de los microorganismos patógenos y del perfil de susceptibilidad. Tiene la tarea de desarrollar informes individuales y totales que den cuenta de las infecciones, patógenos responsables y perfiles de susceptibilidad. Además, tendrá que elaborar avisos y generar alarmas que se activen cuando se identifiquen gérmenes multiresistentes o patrones de resistencia poco comunes. O sea, fíjense que lo que se viene es algo muy grande y que tenemos que estar pues preparados en los laboratorios para todo esto que tenemos que empezar a implementar. Entonces, ya como para terminar, ¿qué es importante entonces en el laboratorio? Se debe tener una base de datos en el laboratorio con el fin de manejar la epidemiología local. Se deben hacer informes individuales y totales que muestren patógenos, perfiles de sensibilidad y multiresistencia. Y se debe hacer un análisis en conjunto con grupos multidisciplinarios. Entonces, esto era lo que tenía para contarles, para hacer un recorderis desde la parte epidemiológica. No sé si haya tiempo para preguntas. Muchas gracias a todos ustedes por toda la participación y me encanta esa participación masiva que tuvimos hoy. Bueno, no sé la doctora Gloria Elsie si va a leer las preguntas, pero bueno, adelante, doctora. Doctora, aparecía alguna pregunta acerca de que qué tan importante era dentro de la base de datos manejar el sexo. Lo que les decía hace un ratico, ¿cierto? O sea, el hecho de a veces determinar, obviamente uno esperaría que fuera más o menos igual la cantidad de pacientes de sexo masculino o de sexo femenino, ¿cierto? Los que asisten en un momento dado al laboratorio, pero generalmente pues nos ayuda a poder identificar, por ejemplo, por grupos etarios, poder identificar cuáles son de sexo femenino, cuáles son de sexo masculino, porque de todas formas hay unas infecciones que son más de cada grupo, ¿cierto? Pero igual en estos momentos, casi que a nivel global y a nivel de epidemiología de los diferentes sitios como te digo, en las secretarías de salud, ¿cierto? Y a nivel nacional, nos hacen que hagamos la distinción de cada una de las infecciones, no solamente por grupos etarios, sino también por sexo. Y dentro del grupo etario, también por sexo. ¿Sí? Entonces, para poder hacer escalas en las que yo puedo medir y poder identificar que, por ejemplo, en los grupos etarios de 28 a 59 años es más frecuente, podríamos decir que son más frecuentes las infecciones urinarias en mujeres, pero puede ser que no. Puede ser que encontremos que son infecciones urinarias en hombres porque resulta que tienen más cálculos y puede ser que se están usando antibióticos diferentes o pueden algunos antibióticos de pronto tener interacciones, ¿cierto? Con lo que es la parte hormonal. Entonces sí es importante por eso determinar también el sexo. Había otra pregunta acerca de qué tanta aplicabilidad puede tener la estadística en cuantitativo para el manejo de variables como la precisión y la repetibilidad.
Bueno, en esos casos generalmente cuando son datos repetitivos, ¿cierto? Creo que es a eso que hace referencia. Qué pena. Tiene retorno. Si quiere, cierra el micrófono del otro dispositivo para que no se distorsione la voz y le podamos entender la respuesta. Gracias. Lo retiro. Ahí ya. Ya. Bueno, entonces, generalmente vamos a encontrar que esas variables que son repetitivas, a veces es más difícil hacerles los análisis, ¿cierto? Podemos en algunos casos hacerlo, pues, cuantitativo. Por ejemplo, en el caso de cuántas Klebsielas me aparecen en un determinado tiempo, ¿cierto? Porque es una variable que se me va a repetir, que puede comportarse como cualitativa, pero además puede comportarse como cuantitativa, porque yo puedo decir Klebsiella oxytoca tuve 2, pero Klebsiella pneumonia tuve 8, entonces en realidad estoy haciendo, pues, es una variable que se me convierte en las dos en un momento dado. Entonces, por eso yo puedo tener variables que a veces se me comportan como cualitativas o cuantitativas. Bueno, no sé si le respondí lo que quería. mi doc, creo que la persona preguntaba más bien acerca de la precisión en el porcentaje de los resultados, o sea, qué tan efectivo, qué tan aplicable es que la estadística. Las variables cuantitativas, no, pues esa simplemente, bueno, las cualitativas no son menos precisas, ¿no? Las cuantitativas son mucho más precisas. Yo puedo definitivamente decir un porcentaje mucho más exacto para poder determinar una variable. Entonces, sí es mucho más precisa. ¿No? Por favor, si tienen alguna otra pregunta a través del chat. Bueno, no veo más. Doctora Edilka. Sí, bueno, decirle a la doctora que hemos tenido personas conectadas de todo el país. Según lo que tengo acá, pues alcancé a visualizar asistentes del Bagre, de Cúcuta, de Córdoba, de Bucaramanga, Valledupar, Bogotá, Medellín, Cartagena, Tunja, Manizales, Casanare, Bogotá, Veracruz, México, Maicao, Yopal, Macheta, en fin, hubo bastantes colegas conectados de todo el país y la verdad, pues, digamos que cumplimos Maicao también. Ahí se me pasó Maicao. Bueno, hemos tenido de todas las regiones y muy importante para nosotros como Colegio Nacional de Bacteriología el que podamos profundizar en algunas áreas del conocimiento que hacen parte incluso de ese quehacer. Yo, pues, en nombre del colegio, aparte de darle las gracias, quisiera pedirle que usted les diera un tip a nuestros colegas que se conectaron el día de hoy con respecto al manejo de los datos que normalmente se generan en el laboratorio clínico a diario en las diferentes áreas de servicio, ¿no? Porque nosotros como bacteriólogos estamos manejando datos a diarios en el área de química clínica, en hematología, y muchas veces están referidos al resultado específico de un paciente y de allí no trasciende. No sabemos la importancia que tiene el manejo de ese dato y cómo podemos utilizarlo. Entonces quisiera que les diera un tip que permita que incluso eso pudiera generar algún ejercicio investigativo mínimo, revisión de casos o estudio de casos, como ese análisis estadístico que se puede llevar a cabo. Porque la verdad, si bien hacen reportes obligatorios al instituto o a los entes de control, no pasa de allí, no pasa de allí. Y por la experiencia que usted tiene en este campo, pues yo creo que nos podría dar un tip para los que están conectados. Muchísimas gracias.
Claro que sí. O sea, yo siempre les he dicho desde que estaba pues en la universidad, a mis estudiantes también les decía, ustedes tienen una información tan valiosa en todos los laboratorios y no se han dado cuenta de todo lo que pueden potenciar desde ahí. Empiecen por lo menos haciendo una base de datos en Excel. El Excel les deja hacer muchas cosas cada vez. Estos tipos de programas le dejan a uno montar una cantidad de datos, ¿cierto? Y sacar una cantidad de gráficas que en un momento dado, no solamente para los entes de control, como bien lo acabas de decir, sino también para mostrar lo que tenemos en nuestras casuísticas locales, ¿no? El problema que casi siempre se ha generado es que decimos, no, pero es que no tenemos tiempo, no tenemos el personal, pero lo tenemos todo, tenemos todos los datos, tenemos ahí toda la información. Ayudémonos unos con otros y verán que vamos a sacar información muy valiosa que va a ser a redundar mucho en la institución en donde estamos trabajando. Claro que sí, doctora. Bueno, entonces le doy la palabra a la doctora Gloria Exi. Muchísimas gracias y espero que puedan aprovechar ese uso de la herramienta Excel, que digamos que lo más básico que podemos tener y está a la mano para poder hacerlo. Doctora Gloria Exi, entonces le dejo el cierre a usted y en nombre del Colegio Nacional de Bacteriología, verdad, muchísimas gracias por su tiempo, doctora Claudia Victoria. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Pues para nosotros, Colbasán, ha sido muy placentero haber podido participar de la estrategia CNB Educa y agradeciéndole inmensamente a nuestra ponente, la doctora Claudia Victoria Leal, como persona como doctora que nos está acompañando en este evento. Agradeciendo inmensamente también, obviamente, a todos los participantes de este webinar y queremos ponernos en contacto con todos ustedes, ofreciendo todo nuestro apoyo para todos los eventos que se puedan venir adelante. Muchísimas gracias a todos por participar. El próximo Gracias y webinar, feliz noche. el próximo webinar desde ya es la técnica y el método en el laboratorio clínico veterinario y va a estar con nosotros el Colegio de Bacteriólogos del Valle, es el colegio que estará, así que desde ya cordialmente invitados. Como les decía en el chat, pueden visitar nuestro canal de YouTube para ver este webinar de hoy, lo van a poder repetir allí y los webinars anteriores. Muchísimas gracias a todos.